soy la directora artística de Teatro Isla de Próspero. Es una compañía que se fundó en el 2020 bajo el lema. Se fundó oficialmente en el 2021 porque en el 2020 comenzamos a hacer ciertos proyectos de teatro. Ustedes dirán, ¿cómo fue posible si estábamos en plena pandemia? Pero lo hacíamos por internet, lo hacíamos en línea y era teatro porque eran obras de teatro que se hacían en vivo y se transmitían en vivo y nos ayudaron mucho a reencontrarnos humanamente como comunidad. Entonces, como directora artística de Teatro Isla de Próspero, quería yo cumplir el sueño de tener un grupo que entrara al Festival Internacional de Teatro Universitario FITU, lo cual para mí es un poco complicado porque mis alumnos son de quinto y sexto semestre, los grupos que atiendo, y entonces los tiempos no daban. Entonces el año pasado decidí en el plantel Naucalpan tener un grupo extracurricular, el cual se dedicara específicamente a hacer teatro, porque unos años antes, un par de años antes, había yo recibido el texto de OPA de Patricia Martínez Pedreguera para una antología de teatro adolescente y me encantó. Cuando lo leí me gustó muchísimo. Entonces tenía yo ganas de montar esa obra de teatro y bueno, se logró el sueño, y no solamente el sueño de entrar al FITU, sino de participar también con la obra en la 50 muestra de teatro del CCH y desde luego en el concurso de teatro estudiantil del CCH Naucalpan en la edición número 15, nuestros 15 años, pues la obra le fue muy bien. Bueno, hola, mucho gusto, yo me llamo Gael Esteban, preferiblemente. Bueno, yo interpreté a López de la Sombra en la obra de OPA. Bueno, yo había tenido experiencias previas al arte porque un tiempo estuve estudiando algo relacionado a, y la verdad es que como que tuve ahí mis piques un poco con esta pequeña materia, si lo quieren ver así, ya que se me complicaba mucho, a veces sentía que no entendía, sentía que las cosas no se me daban tan bien, entonces como que decidí dejarlo un poco de lado de mi vida hasta que entré aquí al CCH, y dentro de mi tercer semestre hicimos una obra de teatro, más bien la montamos y yo fui un personaje ahí y volví a intentar actuar, darme la oportunidad más que nada para ver si mi suposición de que yo era malo, al menos en esta parte artística, era acertada o estaba mal. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho cómo quedó, y posterior a eso, gracias a una maestra, fue que conocí a la maestra Olivia, y eso me introdujo a meterme al taller extracurricular de Isla de Próspero. Y bueno, así fue como en la audición, si lo quieren ver así, me quedé con el papel de la sombra en OPA. Mi nombre es Noemi Mejía Guzmán y pues respondiendo a lo del proceso, pues primero tenemos que remontarnos unos meses antes de que empezara todo esto de OPA, cuando la maestra sí nos había dicho que íbamos a montar una obra, y pues a cada uno de los de mi salón nos puso como a leer, por así decirlo, el diálogo para ver qué tal nos parecía, que cada quien fuéramos escogiendo un papel, pero sinceramente a mí no me gustó ni el protagonismo que tenía esa obra no me gustó, así que pues dejé pasar la oportunidad, yo dejé que alguien más lo agarrara, porque simplemente como el carácter de esa protagonista no me gustaba, y yo preferí intentar agarrar un papel mucho más chiquito, como de unas 5 líneas, por así decirlo, un tercer personaje, y pues la maestra se enojó, por así decirlo, no le pareció la idea. A mí me acuerdo ese día que me dijo, no, es que yo quería que tú fueras la protagonista, yo quería que tú agarraras el protagonismo, y optó por otra alternativa, por otra salida,
Y pues sí, así fue como nació OPA por un papel que yo había rechazado. Y leí el diálogo, leí el libreto, me gustó, me sentí identificada en una que otra parte. Y pues así fue como le dije a la maestra que sí, yo aceptaba ese papel, pero otra cosa chistosa era que ya todos mis compañeros, o la mayoría que les había interesado el libreto de la otra obra, ya habían agarrado todos los papeles, así que yo no tenía a los otros dos personajes, y la maestra optó por agarrar a otros dos alumnos de otros semestres, y así fue como conocí a mis dos compañeros. Yo soy José Manuel Marín Castrejón. En la obra OPA hice el papel de Paco, un tipo increíble, un tipazo. Y para construirlo fue un gran proceso en el que en la obra estuvimos leyendo el guión en las vacaciones, conociendo a mis compañeros. Yo había trabajado ya con él, íbamos juntos en tercer y cuarto semestre, y nos tocó trabajar juntos en esta obra, conocer a la maestra Olivia, me cayó bien. Y preferí el papel de Paco en vez de la sombra, porque la sombra era muy oscura. Y Paco es todo lo contrario. Paco es luz, precisamente lo dice en la obra. Y fue así, leyendo el texto nos dimos cuenta de cosas que casi no se dicen. Por ejemplo, pues, al principio la maestra Olivia no sabía que Paco se moría. Maestra, está mal, sí se muere. Y pues, fue así darnos cuenta de la primera lectura al final del personaje. Se fue pues, transformando durante las distintas exposiciones que tuvo, con lo que reaccionaba bien el público, con lo que no, con lo que me sentía cómodo, con lo que sería pues, de flojera. Y al final salió bastante bien, creo yo. Fue un buen personaje que pues, me permitió explorar otras partes de mí. Yo pues, acostumbro a ser más cerrado con la gente, pues, si no me preguntan no hablo. Y pues, Paco no era así, grito, escúchenme. Estuvo muy padre, sí. Cuando yo hago teatro con adolescentes, siempre intento que entiendan muy bien qué están diciendo, por qué lo están diciendo, como que identifiquen claramente cuál es el deseo del personaje, cuál es el conflicto, cómo es cada escena, cómo cada escena aporta. O sea, creo que es importante ayudarles entendiendo los motivos de los personajes. Siempre en el colegio tenemos procesos que son muy rápidos, ¿no? Es decir, no tenemos el tiempo de exploración y de ensayo. Nuestra comunidad estudiantil tiene muchas materias, ¿no? Mucho tiempo de clase, y generalmente tienen comprometida o su tarde o su mañana en otras actividades. Entonces, generalmente los procesos de teatro son rápidos, son cortos. En el caso de OPA, pues solamente nos podíamos ver 1 hora, ¿no? De 1 a 2, que era el cambio de turnos, ¿no? Y eso es correr, ¿no? O sea, es ir a lo que vas directo, ¿no? Entonces, para llegar a un buen resultado es importante que sepan qué están diciendo. Entonces, obviamente partimos del análisis del texto, ¿no? Y de descubrirlo. O sea, de descubrir exactamente qué era lo que le pasaba a Paco, de descubrir por qué le pasaba, qué era lo que le pasaba a Lu, dónde terminaba Lu cuando había perdido al amigo, por qué la sombra no había podido con Lu, por ejemplo, por qué la sombra se había empequeñecido con ella. O sea, entenderlo a un nivel de todos entendemos lo mismo y estamos contando la misma historia. Y a partir de eso, la verdad es que cada proceso es distinto. En este proceso en particular tuve la ventaja de que no tuve que trabajar cosas que generalmente sí tienes que trabajar en el contexto del CCH. O sea, yo nunca tuve que trabajar con ellos energía, nunca tuve que trabajar con ellos proyección vocal, y dicción sí, pero poca.
Y esas son 3 cosas que en el contexto del CCH casi siempre te llevan todo el proceso de ensayos, ¿no? De no te oigo, no te ves, lo estás haciendo muy chiquito, el personaje está chiquito, es teatro, o sea, sacarlos a que se expresen. Pero la verdad es que aquí no tuve ese problema, ¿no? Y aparte los 3 se aprendieron bastante rápido el texto, o sea, cumplían con esa parte de entender, de venir preparados a los ensayos. Entonces eso nos permitió profundizar en cosas que ya no son técnicas, sino que son más bien muy ricas, que sí tiene que ver con el grupo. O sea, el haber trabajado con un grupo chiquito, el haberle dedicado mi tiempo a 3 alumnos para que quedara y profundizar en las dinámicas en los personajes. Entonces teníamos tiempo de hacer coreografías, pulirlas, buscar con el cuerpo cómo es una recámara, cómo era la otra, cómo vamos a hacer la escuela. Tenía yo tiempo porque no estaba yo, no te oigo, no se entiende lo que dices, o no, que fue una ventaja de haber trabajado con ellos. O sea, sí creo que llegar a donde llegamos tiene que ver con la preparación o con el conocimiento previo que ya tenían, que nos permitió avanzar en otra dirección mucho más artística. Si tuvieras un poder, ¿cuál te gustaría que fuera? Ser invisible. ¿Y tú? ¿Por? Pues para ver sin ser vista. Así podría ver a... buscar a... Ay, bueno, ¿y tú qué poder tendrías? No sé, ¿vivir para siempre? Pero ¿para qué quieres vivir para siempre? Sería muy cansado. Pero tendría tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Pero cuando hicieras todo, ¿qué harías? Sí. Sería horrible ese vacío. Siempre hay cosas nuevas que hacer. Bueno, en particular el personaje de la sombra era un poco difícil de interpretar, al menos para mí, porque considero que soy una persona que, si bien no siempre es muy alegre, sí puede llegar a ser muy intensa a la hora de expresar sus emociones. O sea, soy alguien que verdaderamente trata de vivir en paz, estar feliz, ser alegre y transmitirle eso a los demás. Y pues la sombra es todo lo contrario a lo que soy yo. Pero también usé como los momentos difíciles de mí, cuando se me presentan situaciones complicadas, los problemas, cómo es que a veces quizás incluso el exterior influye en que uno se sienta mal, que haya cosas negativas en la vida, que no todo nos salga como nosotros queremos. Y pues eso me llevó a mí a darme una idea de cómo ir construyendo la sombra, de cómo ir formando poco a poco este personaje. Y pues bueno, en particular en el escenario, el llevarlo a cabo era, si bien no era tan sencillo, tampoco era difícil. Yo creo que llegaba hasta cierto punto a ser divertido el estar buscando maneras de cómo ponerlo, cómo es que se presenta, cómo ir de menos a más, porque la sombra es un personaje bastante progresivo. O sea, no de golpe se presenta. Digamos que primero está ahí, es un huevito, es una cosita chiquitita que va persiguiendo estos personajes, que se va abriendo poco a poco, va viendo sus debilidades, va creando estas pequeñas grietas entre ellos y las va usando poco a poco en contra de ellos, hasta que eventualmente la sombra se hace mucho más imponente ya en sí mismo que la esencia y la presencia de estos dos protagonistas, ¿no? Cuando estábamos trabajando la obra, Olivia nos compartió sus planes, que era no solo participar en los concursos de CCH, era también participar en el Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITU. Pues lo tomamos como, estaría padre, pero lo veíamos muy lejano o muy poco probable, no confiábamos en nosotros. Pero poco a poco fue avanzando y pues, ya nos habló de ello y le preguntamos a la maestra y sí, ella seguía pues, con la idea, ¿no? Y nosotros, qué padre, qué padre. Fuimos presentando y aquí, cuando presentamos en el queridísimo Colegio de Ciencias y Humanidades el Naucalpan, fue que se grabó el video para hacer la audición para FITU. Nos lo avisó y dijimos, órale, sí se va a hacer, qué padre. Y tiempo después nos manda mensaje la maestra y resulta que sí entramos, que hasta yo tenía una mención por mi actuación y dije, va, qué padre. Y así fue, nos presentamos en la salón de danza allá en CEU. Me quedé asombrado porque ahí fue que me cayó el 20, dijera por ahí, que realmente conseguimos algo bastante grande, estar ahí presente.
no es cualquier cosa, y orgullo de todos nosotros de haber conseguido llegar ahí, recibir los premios, bajar las escaleras, vamos hasta arriba, y se siente muy padre ir bajando y todos vayan aplaudiendo. Sí, ya voy. Muy padre, de verdad, grandiosa experiencia, la recomiendo mucho. Los teatros que conocimos, todo, absolutamente todo fue increíble, y haber llegado hasta el festival fue algo que no solo la maestra estuvo emocionada, nosotros también. Fue una experiencia muy bonita. Sí, el festival me resultó muy bonito, y pues de todo. Agradezco absolutamente cada una de las cosas por las que pasamos cada uno de nosotros. Cuando nos mencionaron que nosotros teníamos premios y todo, de verdad no me creía que nuestra obra hubiera superado a la de los demás. Puede que suene un poco ególatra, pero de verdad no acababa de dimensionar que de muchas obras que habían competido, nosotros habíamos quedado finalistas y que aparte de eso habíamos ganado. Y bueno, y ya en cuanto al FITU, pues yo creo que sí fue una de las experiencias que más voy a atesorar por toda mi vida, y es algo que puedo decir sin exagerar, porque de verdad en ese momento me sentía, o nos sentía más bien, parte de algo mucho más grande, y pues sí me hizo sentir bastante feliz, bastante alegre. O sea, conocimos lugares increíbles, conocimos personas increíbles, tuvimos la oportunidad de conocernos mejor entre nosotros, de saber muchas cosas más que quizás no hubiéramos experimentado de no haber aventurado a esta experiencia, y pues, de verdad me llevé un muy buen sabor de boca, mucha satisfacción y mucha felicidad por el simple hecho de que nos nominaran a algo tan importante. De verdad me hizo sentir muy feliz, y pues muy agradecido con mis compañeros y con la maestra Olivia, que ella fue el parteaguas para esto, ¿no? El FITU para mí fue un sueño, lograr cumplir con todos los requisitos necesarios para enviar una obra de teatro y que fuera considerada. Pensaba yo en que ojalá tuviéramos alguna mención, y soñaba yo con ser una de las 4 obras que seleccionan por categoría, en este caso categoría bachillerato, y lo fuimos, lo cual nos llevó obviamente a presentarnos en CEU y a obtener otras menciones por esa presentación, y ser invitados e invitadas de la premiación, que es muy muy emotiva y es muy muy emocionante. Entonces de alguna manera se cumplió un sueño, con lo cual yo quisiera decirle a mis compañeros del CCH, compañeras que en este caso son docentes, que aunque el CCH, los talleres culturales son talleres y no materias, desde luego que cuesta mucho más trabajo porque no hay la infraestructura. La verdad es que el doctor Benjamín Barajas, el proyecto de teatro lo ha impulsado muchísimo, desde que era director de Naucalpan, incluso ahora que es director general, por lo menos en el momento que grabamos esto, todos los años ha apoyado todas las iniciativas de teatro que le hemos presentado. Pero sí hay necesidades que rebasan a la dirección general, que tienen que subir, ¿no? Y a mí sí me gustaría decir que, pues si bien es cierto que el CCH nació hace ya casi 55 años para atender a una población y con un modelo educativo en particular y con objetivos en particular, así como se ha ido transformando y ha ido creciendo en muchas áreas, es importante que en el área del arte también lo haga. El arte es una cosa maravillosa que afortunadamente cualquiera puede hacer, aunque no tenga los conocimientos, los materiales, cualquiera puede hacerlo. Es una cosa muy humana, es la cosa más humana en mi opinión, porque representa algo de emoción, y explorar esa parte es algo que no se hace, esa parte humanística. Sobre todo académicamente, mucho es entregar trabajo, y no te invita a una introspección a nivel emocional, tanto como lo hace el arte. Si no mal recuerdo, creo que Guillermo del Toro había mencionado una frase que tenía que ver con que nosotros los adolescentes o nosotras
personas jóvenes tenemos todo el tiempo del mundo, así que pues tenemos que aprovecharlo y hacer lo que más querramos. Y pues sí me gustaría invitar a todos a que se atrevan algún día, o sea, si no les llama del todo la atención de vivir del arte, mínimo que lo intenten, o que lo más mínimo que les llame la atención, que lo hagan, que lo practiquen al menos algún día, porque toda la comunidad CCHera son almas jóvenes y pues tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, de verdad. El arte ayuda mucho a esa parte de liberarnos, de conocernos a nosotros mismos, de saber que hay más de nosotros que quizás nosotros no conocemos y que probablemente somos buenos en eso, pero que no lo hacemos por el temor, por cómo se nos infunda que quizás uno se muere de hambre si hace arte, ¿no? Pero de verdad nosotros experimentamos y convivimos día con día con el arte, o sea, el ver los edificios construidos de manera increíble, escuchar la música que más nos gusta, ver los atardeceres cuando están de color rosa, es precioso, admirar un paisaje, el simple hecho de nosotros crear una imagen mental y luego plasmarla en algo, sea como sea, eso por sí mismo ya es arte, así que no se cierren a nada, permítanse experimentar ese tipo de cosas, vivan y sigan conviviendo junto con el arte y pues motívense a ver más allá de sus horizontes y de probar nuevas cosas.